Todo el mundo me pasaba por alto como ruido de fondo mientras mi hermana recibía halagos por su vida. Lo dejé pasar hasta que, en el cumpleaños de mi abuela, ella me preguntó dónde vivía ahora. Dije, solo un pequeño ático con vistas a Central Park. Mi hermana escupió su champán. Mi mamá parecía haber visto un fantasma. Mi tío solo silbó y dijo, vaya, vaya, vaya. Durante la mayor parte de mi vida, fui la que todos olvidaban mencionar. No por rencor, quizás, pero definitivamente por indiferencia. En cada cena familiar, cada fiesta de cumpleaños, cada reunión, el foco naturalmente caía en mi hermana Brooke. Ella era la chica dorada, la animadora estrella favorita de todos en la secundaria, estudiante de sobresalientes, casada joven con un tipo que tenía un barco y que publicaba fotos bien iluminadas en Instagram de sus Golden Retrievers a juego. Mi mamá podía hablar de ella durante horas como un disco rayado que solo reproducía una pista. Y yo era solo Emma, la tranquila y torpe Emma que se mudó temprano y no volvía mucho a casa. Era la que configuraba los routers Wi-Fi en Acción de Gracias, mientras mi hermana desempaquetaba bolsas de regalos llenas de perfume y pañuelos de cachemira. Mi tío una vez me preguntó si todavía hacía cosas de computadoras. Mi tía olvidó mi cumpleaños 2 años seguidos, pero no me quejé. No necesitaba su atención, o eso me decía a mí misma. Después de la universidad, conseguí un trabajo en soporte de TI. Era de nivel inicial, ingrato y agotador, pero seguí adelante. Pasaba noches enseñándome lenguajes de programación, construyendo apps, trabajando freelance por las tardes. Mi apartamento era diminuto, pero mis pantallas eran grandes. Cuando la mayoría de la gente se relajaba, yo me ponía en marcha, luchando con correcciones de errores y sprints nocturnos con equipos en el extranjero. No era glamoroso, y ciertamente no lo publicaba. Nadie en mi familia sabía qué hacía. Nunca preguntaban. Una vez intenté explicar un nuevo título de trabajo que había conseguido, pero mi papá me interrumpió para preguntarle a Brooke sobre su retiro de yoga en Sedona. Lo gracioso es que ese nuevo trabajo me pagaba más en bonos que lo que el esposo de Brooke ganaba en todo el año. Así que lo guardé para mí. Construí mi propio pequeño imperio en silencio. Vinieron las promociones, también los reclutadores. Pasé de soporte a arquitectura de sistemas, luego a gestión de productos, y después a jefa de toda una división en una firma de ciberseguridad. Me mudé a Nueva York sola, y alquilé un ático que nunca mencioné a nadie. Viajé a Singapur por trabajo, a Londres por conferencias. Compré un Tesla, lo pagué en efectivo, y dejé que mi familia creyera que todavía vivía en un estudio en Queens. No les importaba, así que no me molesté. Pero entonces mi abuela cumplió 80 años y no podía saltarme esa fiesta. Volé de regreso en un vuelo nocturno. No le dije a nadie. Solo aparecí en el club de campo con un vestido negro y tacones que usualmente reservaba para salas de juntas. Mi mamá parpadeó 2 veces cuando me vio, como si no me reconociera al principio. Mi hermana me abrazó como si estuviera revisando signos de cirugía plástica. Estábamos bebiendo champán cuando mi abuela, que siempre ha sido afilada como un cuchillo, se volvió hacia mí y me preguntó dónde vivía ahora. Ni siquiera había abierto la boca cuando mi mamá intervino con algunos invitados sobre Brooklyn o Hoboken. Sonreí y dije, solo un pequeño ático con vistas a Central Park. La mesa se quedó en silencio absoluto. Brooke realmente escupió su champán en su plato. El rostro de mi mamá se desangró por completo. Mi tío dejó escapar un silbido bajo y murmuró, vaya, vaya, vaya. Y así, de repente, todos me vieron. Pero eso fue solo el comienzo. Después de esa noche en el club de Minotsis Campo, dejé de ser invisible. La mujer que una vez me pidió que rellenara la jarra de agua a mitad de la cena, ahora se aferraba a cada palabra que decía. Mi tío, que solía darme palmaditas en la cabeza como a un Golden Retriever, de repente quería hablar de inversiones. Y mi mamá, que una vez le dijo a un vecino que trabajaba con computadoras o algo así, empezó a presentarme como su hija que dirige la ciberseguridad para compañías financieras globales. Eso ni siquiera era técnicamente cierto, pero no me molesté en corregirla. Brooke. Oh, Brooke. Me envió un mensaje de texto a la mañana siguiente con 1.000.000 de signos de exclamación y me preguntó si estaba libre para tomar un café antes de volar de regreso a Nueva York. Dijo que me extrañaba, que había pasado demasiado tiempo. Miré el mensaje por un rato antes de responder, porque la última vez que hablamos me dijo que no tenía tiempo para lidiar con mi distancia emocional cuando me salté su fiesta de revelación de género, la que ni siquiera me invitaron. Pero aún así, la encontré. Nos sentamos en un café cerca de mi hotel, y ella lanzó directamente un monólogo sobre lo dura que había sido la vida últimamente. La nueva startup de su esposo estaba fracasando. El bebé no dormía, estaba estresada, exhausta. Mencionó 3 veces lo caro que era el cuidado infantil. Solo asentí y escuché. Luego ladeó la cabeza y dijo, tienes suerte de no tener que preocuparte por el dinero nunca más. Ni siquiera era una pregunta. A partir de ahí, todo se descontroló. De repente, todos tenían una razón para llamar. Brooke necesitaba ayuda para cubrir el costo del nuevo sub. Algo sobre características de seguridad y retrasos en el financiamiento. Mi mamá llamó sobre su cocina. Estaba tan cerca de finalmente hacer esa renovación y quería saber si podía ayudar solo para cruzar la línea de meta. La cirugía de rodilla de mi papá no iba a estar cubierta por completo. No quería pedirlo, por supuesto,
Pero quizás podría hacerlo por él. Solo esta vez. Dije sí cada vez. No porque no viera lo que estaba pasando, sino porque quería que fuera algo más. Quería creer que habían cambiado, que les importaba, que finalmente, después de años de ser un personaje secundario en mi propia familia, me veían, me respetaban, me apreciaban, y de alguna manera lo era. Teníamos cenas de nuevo. Chats grupales que solían tener solo a Brooke y a mis padres, ahora tenían mi nombre en la parte superior. Brooke empezó a etiquetarme en publicaciones de Facebook. Mi mamá me llamó su salvavidas. Mi papá incluso me preguntó si le enseñaría sobre criptomonedas, lo cual era hilarante porque todavía escribía cheques en el supermercado. Por un tiempo, funcionó. Estaba en la nube 9 flotando en la ilusión de que mi familia realmente me quería de vuelta. No conté el dinero. No rastreé las transferencias. No cuestioné nada hasta el día en que recibí una llamada de mi abuela. Ella nunca me llamaba a menos que algo estuviera mal. Era afilada, siempre lo había sido. Veía a través de cosas que la mayoría de la gente no. Era la única en la familia que nunca me hizo sentir pequeña. Ese día, su voz era tranquila, no frágil, solo vacilante. Me preguntó si tenía un momento para hablar, luego hizo una pausa. Luego dijo algo que lo cambió todo. Emma, necesito decirte algo y no creo que te vaya a gustar. Contuve la respiración. Me dijo que había oído una conversación, a mi mamá y a mi papá en el patio trasero después de una barbacoa hablando de mí. Sobre cómo finalmente me había vuelto útil. Sobre cómo era hora de que pagara por todos esos años de no hacer nada. Sobre cómo deberían mantenerme cerca, al menos hasta que la cocina estuviera terminada y el sub pagado. Me dijo que Brooke se rió y dijo que Emma ni siquiera se da cuenta. Cree que nos importa. Mi abuela dijo que casi salió en ese momento, pero no quiso causar una escena. Mi pecho ardía. No porque estuviera sorprendida, sino porque no lo estaba. No realmente. Creo que en el fondo siempre lo supe, pero oírlo en voz alta lo hizo real. No le dije nada a mi abuela por un largo rato. Luego le agradecí y le dije que la llamaría más tarde. Colgué, me senté en mi sofá de diseño en mi apartamento en las alturas y miré hacia Central Park. Y ese fue el momento en que todo cambió. No los confronté de inmediato. Sé que eso es lo que la mayoría de la gente espera en ese punto. Una explosión, una llamada dramática, yo irrumpiendo y exigiendo respuestas. Pero algo en mí se volvió silencioso en cambio. Como si se hubiera activado un interruptor. Y de repente, estaba fuera de mí misma observando todo desde la distancia. Así que me quedé. Sonreí. Respondí llamadas. Quería ver hasta dónde llegaría ahora que sabía la verdad. Lo primero que noté fue lo casual que se habían vuelto las expectativas. Brooke ya no preguntaba. Solo hablaba. Mencionaba gastos como la gente menciona el clima. El cuidado infantil fue brutal este mes. El pago del auto los estaba estresando. El negocio de su esposo necesitaba solo un pequeño empujón para superar el obstáculo. Cada oración flotaba esperando que yo llenara el vacío. Mi mamá hacía lo mismo. Nunca decía las palabras directamente, pero no tenía que hacerlo. Me enviaba fotos de muestras de gabinetes, encimeras, pisos. Luego seguía con algo como, ¿no es loco lo caras que están las materiales ahora? O, estamos pensando en hacerlo mientras todavía estamos lo suficientemente saludables para disfrutarlo. Mi papá era más sutil. Me llamaba para ver cómo estaba. Luego derivaba a historias sobre amigos que se jubilaban temprano, que viajaban, que no tenían que preocuparse por facturas médicas. Se reía y decía, debe ser lindo. Luego se callaba como esperando que yo ofreciera algo, y siempre lo hacía. Al menos lo solía hacer. Después de la llamada de mi abuela, dejé de enviar dinero. No lo anuncié, no lo expliqué, solo no lo hice. Mantuve todo lo demás igual, el mismo tono, la misma disponibilidad, el mismo calor. Quería ver si notaban la ausencia antes de notarme a mí. No lo hicieron, no al principio. Lo que sí notaron fue que Navidad se acercaba. Insistieron en que viniera temprano este año. Dijeron que había pasado demasiado tiempo desde que todos habíamos estado juntos correctamente. Brooke dijo que el bebé necesitaba ver más a su tía. Mi mamá dijo que no se sentiría bien sin mí allí. Reservé el vuelo. Cuando llegué, todo era perfecto como en una foto. La casa olía a canela y pino. La música sonaba suavemente. Mi mamá me abrazó más tiempo de lo usual. Brooke seguía tocándome el brazo cuando hablaba como si de repente fuéramos cercanas. Mi papá me sirvió una bebida y me preguntó sobre Nueva York, sobre el trabajo, sobre mi vista. Estaban actuando, todos ellos. Lo vi suceder en tiempo real. La cena fue ruidosa y alegre. Se intercambiaron regalos. Los míos eran extravagantes como siempre. Noté cómo ya nadie parecía incómodo al tomarlos. Eso solía molestarme. Esta vez no. Después del postre, mi mamá sugirió café en la sala de estar. Todos migraron allí, acomodándose en sus lugares habituales. Brooke levantó los pies. Mi papá se aflojó el cuello. Se sentía como el final de una larga obra, el momento en que los actores se relajan porque el público todavía aplaude. Fue entonces cuando hablé. Le pregunté a Brooke si recordaba la barbacoa unos meses atrás, la que fue en la casa de mis padres. Le pregunté si recordaba estar en el patio trasero con mamá y papá después de que todos los demás entraran. Se congeló. No dramáticamente, solo lo suficiente.
Mi mamá dijo mi nombre como una advertencia. Mi papá no dijo nada en absoluto. Les dije que sabía lo que habían dicho. No lo repetí palabra por palabra. No necesitaba hacerlo. Sus rostros me lo decían todo. El shock no era que estuviera molesta, era que lo sabía. Mi mamá empezó a hablar inmediatamente, explicando, retrocediendo, diciendo cosas sobre bromas sacadas de contexto, sobre estrés, sobre cómo las familias dicen cosas que no quieren decir. La dejé hablar. Luego les dije que entendía exactamente qué había sido nuestra relación, que ya no estaba enojada, solo terminada. Que no quería ser la solución a sus problemas o la fuente de financiamiento para sus planes. Brooke intentó interrumpir. No la detuve. Solo me puse de pie, me puse el abrigo y dije que me iba. Les dije que no me llamaran para arreglar cosas, ni para disculparse, ni para explicar. Dije que ya había tomado mi decisión. Mientras abría la puerta, oí a mi mamá decir mi nombre de nuevo. Más suave esta vez. No me volví. Afuera, el aire era frío y cortante. Mi abuela ya estaba allí parada en el porche como si hubiera estado esperando. No hizo preguntas. No dijo que estaba orgullosa. Solo asintió una vez y subió al auto conmigo. Nos fuimos en silencio. Por primera vez desde esa noche en su fiesta de cumpleaños, no me sentí tensa. No sentí como si me estuviera preparando para lo siguiente. Pensé que ese era el final. Me equivoqué. No esperaba nada después de esa noche. Ni textos, ni llamadas, nada. Pensé que lo dejarían en paz. Se enfadarían quizás y chismorrearían sobre mí entre ellos, pero al final se alejarían por un tiempo. Eso es exactamente lo que pasó. Silencio. Limpio. Completo silencio. Mi abuela se mantuvo en contacto, por supuesto. Me invitó a su casa en Florida por una semana. Solo nosotras dos, sin drama, sin preguntas, sin conversaciones casuales sobre la situación financiera de nadie. Caminábamos por la playa todas las mañanas y cocinábamos la cena en casa. No me había sentido tan ligera en años. Luego, 2 semanas después de regresar a Nueva York, algo extraño pasó. Recibí una llamada de un reclutador que no reconocí. Sonaba ansioso, un poco demasiado ansioso. Dijo que tenía un cliente buscando a alguien para liderar una nueva división de ciberseguridad. Dijo que mi nombre había salido. Dijo que había visto mi información en una red profesional familiar. Supuestamente me había unido. No me había unido a nada. Le dije que no estaba interesada y colgué. Pero la llamada se quedó conmigo. Una hora después, empecé a investigar. Me tomó unos 15 minutos encontrarlo. Un perfil falso estilo LinkedIn que alguien había creado usando mi nombre completo, foto, historial laboral y un montón de tonterías exageradas. Títulos falsos, endosos falsos. Era descuidado, pero lo suficientemente pulido para pasar si no prestabas atención. Y estaba vinculado muy obviamente a una nueva firma de consultoría dirigida por alguien llamado Matthew Kalman. Nunca había oído de él, pero el sitio web listaba mi nombre como socia silenciosa. Había un número de teléfono. Lo llamé. ¿Adivina qué voz respondió? La de mi papá. Ni siquiera le di tiempo para hablar. Le pregunté qué demonios estaba haciendo. Tartamudeó, intentó retroceder, dijo algo sobre solo tratar de ayudar a construir algo para la familia y aprovechar nuestro éxito colectivo. Colgué. No pasaron 10 minutos cuando Brooke llamó. Dijo que no tenía nada que ver con eso, pero eso no fue lo que me enfureció. Dijo, no entiendes cuánto necesitamos esto. Las cosas están realmente difíciles ahora. Como si esa fuera la razón, envié un cese y desista esa noche a través de mi abogado, que no era barato. Tuve que cerrar el sitio web, eliminar los perfiles falsos y lidiar con el fallout de 2 inversores que ya habían contactado pensando que yo estaba involucrada. Podría haberme arruinado, pero esa no fue ni siquiera la peor parte. La peor parte fue darme cuenta de que ya no solo querían mi dinero, querían mi nombre. Querían vestir mi éxito como un abrigo y caminar con él, fingiendo que habían construido algo también. Ya no era solo un recurso, era su marca, y no pensaban que me daría cuenta. Llamé a mi abuela esa noche, paseando por mi apartamento, todavía medio incrédula. No sonó sorprendida, solo dijo, te lo advertí, Emma, ellos no aman a las personas, aman lo que las personas pueden darles. Eso se quedó conmigo. Después de eso, cambié todo. Nuevo número, nuevas cuentas. Limpié mi presencia digital por completo y la reconstruí desde cero, con firewalls que necesitarías una placa gubernamental para atravesar. Dejé de responder números desconocidos. Me volví un fantasma total. También dejé la ciudad por un tiempo. No para siempre, solo lo suficiente para aclarar mi cabeza. Lo que no esperaba durante ese tiempo fue la carta, una real, manuscrita, sin dirección de remitente. Dentro había una nota. No estaba firmada, pero decía, no quisimos herirte, solo estábamos asustados, ya no eres como nosotros. Y pegada en la parte inferior, una foto. Era yo, a los 12 años, parada en el mostrador de la cocina de mi abuela, sosteniendo un destornillador y desarmando una radio vieja. Todos los demás en el fondo estaban riendo, distraídos, celebrando algo. Yo era la única mirando a la cámara. Fue mi mamá quien tomó esa foto. El mensaje era claro y era demasiado tarde. No respondí a la carta. La leí 2 veces lentamente.
Luego la doblé y la guardé en el cajón inferior de mi escritorio. No la rompí, pero tampoco la guardé como si significara algo. Se sentía como un souvenir de un lugar donde ya no vivía. Un último intento desesperado de empaquetar la culpa como sentimentalismo. No estaban arrepentidos por lo que hicieron. Estaban arrepentidos porque me fui antes de que terminaran. Después de eso, esperé una semana, no para calmarme. Ya no estaba enojada, sino para estar segura. Para asegurarme de que no estaba reaccionando emocionalmente, que esto no era un desvío dramático en nuestra relación, sino el giro final. Y luego escribí el mensaje. Fue corto, frío, probablemente. No lo adorné ni intenté suavizar la verdad. Les dije que sabía todo. La firma de consultoría falsa, los inversores, el perfil digital usando mis credenciales sin permiso. Les dije que sabía sobre la conversación en el patio trasero, las bromas, la manipulación. Dije que había sido generosa con ellos durante años, pero ahora veía que la generosidad no era valorada. Era arma. Les dije que cortaba el contacto permanentemente. No solo el dinero, no solo las visitas, todo. Dije que no debían contactarme de nuevo. Ni por ayuda, ni por cierre, ni por eventos familiares, ni siquiera si alguien moría. Les dije que si cruzaban esa línea, tomaría acción legal. Y no dudaría. No lo firmé. Con amor, Emma. Solo mi nombre. Lo envié y luego silencio. Sin respuesta, sin llamadas telefónicas, sin mensajes de voz histéricos, ni siquiera un intento de gaslightearme para que pensara que estaba siendo demasiado dura. Solo un vacío. Debería haber dolido. Honestamente, lo esperaba, pero no lo hizo. Sentí algo más, como si acabara de salir de una habitación que había estado llena de humo invisible durante años. Y luego algo inesperado pasó. Empezaron a decirle a la gente que me habían cortado. La noticia me llegó a través de conocidos mutuos. Primos segundos, conocidos de la secundaria de mi prima, una antigua compañera de trabajo de mi mamá. Decían que había cambiado, que me había vuelto arrogante, distante, demasiado obsesionada con el dinero y el éxito. Una versión de la historia me tenía exigiendo respeto como si fuera mejor que todos los demás. Otra me tenía saliendo furiosa de Navidad porque nadie aplaudió lo suficiente cuando entré. Reescribieron todo, doblaron la realidad hasta que parecieran las víctimas de una hija egoísta que olvidó de dónde venía. Pero no me defendí. Déjenlos hablar. Las personas que quieren creer lo peor de ti no necesitan mucho empujón. Además, ya no necesitaba probar nada a nadie. En cambio, me ocupé en vivir un tipo diferente de vida. Vendí el ático, no porque no pudiera permitírmelo, sino porque no quería ser definida por él. Compré una vieja casa adosada en Brooklyn y la renové por completo desde adentro. Una renovación total. Cada tornillo, cada baldosa, cada pincelada, mía, algo sólido, algo que construí, no para mostrar, sino para mí misma. Empecé a mentorar a mujeres jóvenes en tecnología, no con comunicados de prensa o paneles, sino uno a uno. Las invitaba a café, las guiaba a través de currículos, les enseñaba cómo negociar aumentos y alejarse de ofertas que no las valoraban. Les decía la verdad, no solo las partes bonitas. Invertí en 2 startups pequeñas lideradas por mujeres. Ambas están prosperando ahora. Empecé a tomar fines de semana libres. Dejé de revisar correos a medianoche. Fui a terapia. Aprendí a cocinar más que pasta para llevar. Adopté un perro rescatado con una oreja y una mala actitud. Lo llamé Ghost porque eso es lo que me había convertido para mi familia. Y luego, meses después, en una brillante mañana de sábado, mi abuela apareció. Había tomado el tren. Se negó a que pagara un auto. Dijo que quería ver el barrio con sus propios pies. Cuando entró en la casa adosada, miró alrededor lentamente. Los pisos de madera dura, el ladrillo expuesto, los estantes llenos de libros que realmente leía, y dijo sin sonreír: «Esto se siente como tú». Nos sentamos en el porche con café mientras Ghost ladraba a las palomas. Le pregunté en voz baja si estaba decepcionada de mí, por cortarlos, por no intentar arreglarlo. Ni siquiera parpadeó. Dijo: «Emma, les diste más oportunidades de las que merecían. Eso no es fracaso. Eso es gracia». Y por primera vez en mi vida, lo creí. Ha pasado más de un año desde que los corté. Sin llamadas, sin textos, sin mensajes inesperados, ni siquiera una de esas vagas solicitudes de amistad en Facebook de un primo segundo actuando como espía. Solo silencio, puro y completo. Solía asustarme ese tipo de silencio. Solía confundirlo con abandono. Pensaba que el silencio significaba que algo estaba mal. Pero ahora sé mejor. A veces el silencio es el sonido de la sanación, del espacio liberándose, de algo no saludable finalmente siendo removido. Todavía vivo en la casa adosada. Es hogar ahora. Cada tabla del piso, cada pared, cada baldosa astillada que no reemplacé. Todo me recuerda que construí esta vida. No me la dieron. No fue heredada ni pasada ni envuelta en lazos por gente que aplaudía cuando era conveniente. La gané en silencio por mi cuenta. El trabajo es estable. Todavía lidero mi equipo. Todavía construyo sistemas que la mayoría de la gente nunca verá, pero en los que confía todos los días. Digo no a más cosas ahora. Solía decir sí por miedo. Miedo a perderme algo, miedo a ser olvidada, miedo a no ser suficiente. Eso se fue. Ahora elijo qué me merece.
Las mentorías han crecido. Empecé con 2 chicas, ahora ayudo a 10. Nos reunimos en persona, sobre café, o solo en Zoom cuando están atascadas en trabajos que las drenan. Les digo lo que desearía que alguien me hubiera dicho cuando tenía 22. No necesitas ser querida para ser valiosa. Solo necesitas ser respetada, y eso empieza con cómo te tratas a ti misma. Ghost sigue siendo su yo gruñón de una oreja. Odia a todos los que se acercan demasiado a la casa, lo cual he aprendido a apreciar. Hay una cierta paz en saber que alguien, incluso un perro, siempre está vigilando la puerta. Mi abuela visita a menudo. Trae pequeñas cosas, una caja de té, una historia de su pasado que nunca ha contado antes. A veces me pregunta si alguna vez pienso en volver. No de manera juzgadora, solo curiosidad, preguntándose si los extraño. No miento. Le digo que extraño la idea de ellos, la versión que solía llevar en mi cabeza cuando era niña. Una mamá que me protegía, un papá que estaba orgulloso de mí, una hermana que no me veía como competencia, o un cajero automático. Esa versión nunca existió realmente, pero la lamenté por mucho tiempo de todos modos. Ella lo entiende, siempre lo hace. Una tarde hace unos meses, pasé por mi vieja caja de fotos. La abrí y vi la misma foto que fue enviada en la carta, yo a los 12 trabajando en esa radio rota mientras el resto de la familia reía en el fondo. La miré por un largo rato. Esa versión de mí no le importaba ser notada. Solo quería construir algo, arreglar algo, entender cómo funcionaban las cosas. Nunca estuvo rota, solo estaba enterrada bajo gente demasiado egocéntrica para verla. He pensado en quemar la foto, en deshacerme de la carta, en purgar todo lo que todavía me ata a ellos. Pero no lo he hecho. No porque quiera aferrarme, sino porque quiero recordar. No todo lo doloroso necesita ser borrado. Algunas cosas están destinadas a quedarse como evidencia de cuán lejos has llegado, de cuán duro fue, y de por qué nunca volverás. La actualización. No esperaba nada de ellos. Lo dije en serio cuando dije que había terminado. Me había mudado, construido un tipo diferente de vida, y hecho las paces con el hecho de que algunas personas nunca cambian. Pero entonces, la semana pasada, algo extraño pasó. Empezó con un mensaje de voz de un número que no reconocí. Una voz suave, casi nerviosa. Era mi prima Megan. No habíamos hablado en casi una década. Casi no escuché el mensaje, pero algo me dijo que lo hiciera. Dijo que no quería nada. Ni dinero, ni favores. Solo quería que supiera que las cosas en casa eran diferentes. Me dijo que mi papá había renunciado al negocio falso meses atrás, que nunca despegó, que después de que corté lazos, desencadenó algo en todos ellos, una especie de ajuste de cuentas. Según ella, mi mamá había empezado a hacer voluntariado en un refugio local. Mi papá estaba de vuelta en su viejo trabajo, no persiguiendo algún golpe de suerte imaginario. Brooke aparentemente había dejado de publicar su vida perfecta en fotos y había regresado a la escuela en silencio. Universidad comunitaria, psicología. Megan dijo que nadie realmente habla de mí en voz alta, pero es claro que dejé una marca. Dijo que me extrañan, que mi mamá llora a veces cuando mi nombre sale. No en un modo de viaje de culpa, sino un arrepentimiento real y privado. Esa parte me tomó por sorpresa. Dijo que mi abuela tenía algo que ver con eso, que no les dejó reescribir la historia, que siguió diciéndoles la verdad, la versión que yo viví, no la que intentaron vender a todos los demás. No he contactado, no sé si lo haré. Algunos cambios no son invitaciones, solo son prueba de que el crecimiento es posible, incluso en personas que juraste que nunca evolucionarían, y eso es suficiente para mí,